Bien, gracias. Bueno, antes que nada agradecer a la profesora Pita su invitación a estar en Vigo, ciudad así que por la que tengo un especial cariño, y además de ver a todos los amigos cada tanto siempre es bueno. Y siempre ha sido muy productivo además, porque los temas que se han debatido en estas reuniones que organiza Ana María son temas muy relevantes para para todos los aspectos tributarios. Recuerdo la discusión sobre la BICIS, y lo único que falta en este marco, Ana, es una discusión sobre el BEPS. Todo se andará. El BEPS no es tan importante, no es tan nuevo para ustedes porque tienen la Unión Europea como lo va a ser para América Latina. Bien, en este tema de los puertos hemos escuchado hoy cosas muy interesantes y hemos escuchado nada menos que a personas que vienen del primer puerto, ¿no? Prácticamente de Europa, ¿no? Del puerto más exitoso. Así que en realidad la situación latinoamericana es bastante diferente. Sin embargo, siempre es bueno volver a las fuentes, volver a los orígenes, para despejar dudas acerca de, por ejemplo, conceptos. Y hoy cuando hablábamos de impuestos y fees, ¿verdad? Taxes, fees y tariffs, en realidad esto está unido un poco a la evolución que vamos a ver ahora, de épocas en que el puerto era público, enteramente público y a veces monopólicamente público, y entonces allí había una especie de confusión entre la naturaleza jurídica de lo que era el precio, que siempre es la utilización de un bien, con lo que podía ser un impuesto, o si esos precios calificaban como tal o tenían una distinta naturaleza. En fin, el tema tiene todas estas connotaciones que ustedes están mostrando en estas reuniones, la connotación con la zona franca. Nosotros vamos a ver, tenemos una experiencia en Uruguay de que el puerto es puerto libre. Ay, ¿dónde voy? Me cambio. No, cuidado con el micrófono. Con el micrófono. ¿Y esto cómo lo voy cambiando? Aquí, acá. Yo creo, aquí, pero despacito, para que vaya de una vez. Bien. Y si no, supongo que... No. No, ahí. ¿Con cuál? Tiene que ser con esta ruleta. Con la ruleta. Perfecto. Bien, entonces, como ven, es lo que tiene el derecho tributario. Uruguay, Vigo, Rotterdam, tenemos un montón de cosas en común que nos habilita este tipo de discusiones. La regulación portuaria en el Uruguay hay que mirarla un poco desde sus orígenes, porque ha tenido los puntos más negativos que puede tener un puerto, luego ha mejorado, pero sin llegar al nivel, por supuesto, que podemos encontrar en los puertos de Rotterdam y puertos absolutamente privados, diríamos, ¿verdad? Hay un antes y un después en Uruguay de una ley del año 1992 que trajo una profunda reforma en el régimen portuario. Hasta principios del siglo, el Estado y los privados competían en la prestación de servicios de los puertos. Pero luego una ley del año 1909 estableció que el puerto comercial de Montevideo sería explotado y administrado exclusivamente por el Estado. Allí no había un monopolio, sino que simplemente le correspondía al Estado vigilar y controlar todos los servicios del puerto. Y había un consejo honorario, los funcionarios eran amovibles, lo que trajo una serie de problemas, y controlaba la aduana, pero se admitía la existencia de depósitos aduaneros privados. Lo mío no es lo informático. Bien. La ley del año 1916 establece la Administración Nacional de Puertos y ya en el mensaje del Poder Ejecutivo, fíjense, 1916, se refería a la necesidad, oportunidad, economicidad y conveniencia de que el Estado tuviera una gran injerencia, tanta injerencia en las actividades del puerto que se hablaba de la conveniencia de un monopolio. Algo más negativo que un monopolio para un servicio público no ha sido pensado, ¿verdad? Porque se violan todos los principios de
de precios, de formación de precios, etc. Pero estábamos en el año 16, un Estado poderoso que pretendía tener todas las actividades, por eso también esto va un poco con la evolución del papel del Estado en las finanzas públicas. Y la ley no estableció el monopolio, pero sí establecía que el Poder Ejecutivo podría decretarlo, dando cuenta a la Asamblea General. Y por la vía de los hechos se instaló ese monopolio, Bien, hasta que a posteriori una ley del año 1925 derogó el monopolio, estableciendo que en realidad quedó un monopolio de hecho, pero que los monopolios debían ser establecidos como todas las normas que limitan los derechos individuales a través de una ley, ¿verdad? Y entonces quedó de cualquier forma rigiendo una situación de monopolio. Montevideo tiene unas condiciones portuarias excelentes, lo que en toda su historia ha hecho que se haya desarrollado mucho la actividad portuaria. Pero sin embargo su situación, que llevó a esta ley del año 1992, era tremenda porque los funcionarios eran funcionarios públicos, amovibles, no se podían sacar de sus puestos y tenían un dominio total de la actividad portuaria. Quiere decir que todos los servicios portuarios eran prestados por los funcionarios que paraban sus actividades en cualquier momento, y hay una serie de estudios de ratios del movimiento en el año, por ejemplo, 85, comparativo de lo que era el puerto de Montevideo con algunos puertos españoles, que bueno, son solamente a título histórico, son datos de la época, y mostraba que tanto el número de funcionarios era tremendamente amplio, como también la estadía media por buque hacía prácticamente inviable esa actividad, hasta que ese modelo se agotó. Y entre las causas que llevaron a la ley esta del año 1992 se encontraban justamente el monopolio, la baja de rendimiento, la baja de la actividad portuaria. Bien. Entonces, las principales innovaciones de esta ley 16.246 fue que daba la mínima injerencia del Estado en la prestación material de los servicios portuarios, dejando libertad al sector privado para tomarlo en cuenta. Había un régimen de libre concurrencia, pero vamos a ver que las empresas para realizar servicios deben tener un régimen de concesión o permiso o autorización para la realización de los servicios, y este servicio sigue siendo un servicio público, porque así lo establece la propia Constitución de la República. Era una norma liberalizadora de la actividad portuaria, y lo fue y mucho, ¿verdad? Y la Constitución, en el artículo 85, establece el que es competencia de la Asamblea General la habilitación de los puertos. Y luego, en el artículo 186, da el grado de autonomía que puede tener la actividad portuaria. Y especialmente establece que estos no podrán tener una autonomía total, que en mi país equivale a lo que se llaman entes autónomos, sino que solamente podrán operar como servicios descentralizados que tienen una autonomía, pero de cualquier forma están sometidos al Poder Ejecutivo. Y el ministerio competente, por razón de la materia, era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que fijaba la política nacional del transporte, de las obras públicas, de los puertos, cursos de agua, etc. La Administración Nacional de Puertos, que en su principio fue la Administración Nacional de Puertos de Montevideo, es una persona jurídica estatal situada entre la mayor desconcentración y la menor descentralización. Y vamos a ver que muchas de sus resoluciones deben tener la aprobación del Poder Ejecutivo. Entonces acá ya notamos una diferencia muy importante con lo que hemos visto en Rotterdam, ¿verdad? Vamos a ver que las tarifas, por ejemplo, que en Rotterdam eran fijadas absolutamente por la autoridad y negociadas inclusive, acá las tarifas van a estar fijadas por esta Administración Nacional de Puertos y aprobadas por el Poder Ejecutivo.
Así que, evidentemente, que la capacidad de negociación no va a existir y estamos muy lejos del aspecto privado que tiene Rotterdam, ¿verdad? También requiere la aprobación del Poder Ejecutivo la concesión y los permisos para la utilización de bienes, tanto como los permisos para la prestación de servicios y como para la contratación para la prestación de servicios portuarios a terceros. Otro mecanismo que se ha utilizado, vamos a verlo, es, pero a posteriori, en los años más recientes, es que se formen entidades que se llaman de economía mixta entre esta Administración Nacional de Puertos y sociedades anónimas particulares para la prestación de esos servicios. Por lo tanto, los servicios portuarios van a pasar a ser prestados en forma directa o indirecta solamente cuando lo determine el Poder Ejecutivo. Y constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país. Hay una Capitanía del Puerto de Montevideo, que es un órgano desconcentrado privativamente del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, y este puerto de Montevideo, que es el regulado por la Administración Nacional de Puertos, a este se le han unido en la actualidad varios puertos más. Ustedes saben que en los últimos años el Uruguay ha tenido un incremento de su actividad portuaria por el incremento de actividades agrícolas que se desarrollan, muchas veces por falencias de la República Argentina, pero esto se encuentra realmente en un momento crítico, dado el aumento continuo de tarifas, ¿verdad? Bien, acá vemos cuáles son los requisitos para poder actuar en el puerto y el otorgamiento de permisos, de concesiones o autorizaciones que tienen una diferencia. Cuando la actividad requiere la realización de obras en el puerto, el régimen jurídico impone que se efectúe una concesión, ¿verdad?, que es mucho más rigurosa que un simple permiso. Cuando no requiere la realización de obras, ahí podemos tener un permiso o una autorización. Cuando se requiere una concesión, entonces es necesario, mejor dicho, la concesión es necesaria cuando se requiere la realización de obras para la prestación de esos servicios. Y hay otro decreto que regula, ¿verdad? Y también este es un acto unilateral de la Administración, pero con la aprobación del Poder Ejecutivo. Fíjense, sigue habiendo un control, es decir, es un acto complejo. El acto es propuesto por la Administración Nacional de Puertos, jerarcas del puerto, y aprobado por el Poder Ejecutivo, que regula, digamos, todos los extremos de la concesión o del permiso, el plazo, las condiciones. Hay un decreto del año 2009 que establece las condiciones concesionales que obligatoriamente deben tener los servicios anexos o complementarios que deberá establecer el concesionario, el plazo de la concesión que no podrá exceder de 30 años y que podrá prorrogarse por decisión del Poder Ejecutivo en las nuevas condiciones que imponga la Administración Portuaria, y condiciones del rescate, finalizar el plazo, y hay que rescatar antes si existen fundadas elementos de planificación. Un elemento muy importante de esta ley del año 92 fue la prohibición de todo tipo de monopolio. La experiencia de monopolio público había sido tan nefasta que hay una norma expresa en la ley que prohíbe la existencia de monopolios de hecho o de derecho. Y tuvimos un caso muy interesante en el cual existe una concesión a una sociedad de economía mixta, y se quiso abrir una concesión un llamado a concesión de otra parte del puerto. Entonces esta empresa sacó a relucir su plan de trabajo, su plan de la concesión, y dijo que tenía derecho a operar en todo el puerto. Entonces ahí la solución fue muy clara. La ley
había prohibido de ahí en adelante toda existencia de monopolio de derecho o de hecho. Por lo tanto, entonces, no era así, no podía alegar que se le había dado la concesión de todo el puerto, aun cuando su plan de trabajo fuera sumamente ambicioso. Se trata de una sociedad de economía mixta, se llama Terminal de Contenedores, Cuenca del Plata, que es una de las que más trabaja, digamos, en el puerto de Montevideo. Y fíjense ustedes que la Administración Nacional de Puertos tiene el 20% de la sociedad anónima y el 80% lo tiene una sociedad privada. Bien, ¿cuáles son los precios a pagar por la actividad portuaria? Y acá es importante que nosotros analicemos, creo, este concepto, por lo menos en lo que ha sido la doctrina uruguaya, el concepto del tarifario, ¿no? O de la tarifa portuaria. Porque el término tarifa que se usa comúnmente en realidad no tiene un sentido técnico como lo conocemos. Para los abogados tributaristas tenemos los impuestos, que son obligaciones coercitivas, y tenemos los precios. Los impuestos, una especie de los tributos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los precios, que son ingresos voluntarios del Estado, que derivan de un acuerdo de voluntades del Estado y un particular. Cuando se paga por el servicio de los distintos servicios que brinda el puerto, ¿cuál es la naturaleza jurídica de ese ingreso? Esto, en la época en que era el Estado quien manejaba el puerto, aparecía ese tarifario como impuesto a los particulares, ¿verdad? Se confundía, dado que el propio Estado imponía las tarifas y son tarifas no negociables, por supuesto. Pero evidentemente si uno analizaba más a fondo esta tarifa portuaria, ¿qué se encontraba? Que allí se daban en muchos casos el elemento de los puertos, de los precios, prácticamente en todos los casos. ¿Cuáles son los elementos de los precios? Un acuerdo de voluntades y que haya un beneficio para quien lo paga. Bien, entonces, cuando se usa el muelle hay un beneficio por el uso del muelle, un beneficio directo. Cuando se descarga la mercadería hay un beneficio directo por la descarga de la mercadería. Entonces, claramente esos casos eran precios. Sin embargo, hay otros casos donde hasta el día de hoy tampoco es clara la naturaleza jurídica. Por ejemplo, cuando se hace el uso del espejo de aguas. El espejo de aguas es una obra que realiza el Estado, es un dragado. Cuando usamos el puerto estamos aprovechando de un dragado. Y eso sería un servicio indirecto, que ya ha brindado, ¿está de acuerdo? Brindado con anterioridad. Y entonces la naturaleza jurídica de precio tenemos que remarcarla por el lado de que hay un servicio aunque sea en forma indirecta. De cualquier forma, también hay otros problemas que se han planteado con la tarifa aduanera y es en base a qué elemento se fija. Si nosotros partimos de que se trata de un precio, tiene que haber una relación entre el servicio prestado y el beneficio, entre la contraprestación. El precio es un devengo contraprestativo y debe haber allí un beneficio, ¿verdad? En la actualidad teníamos, por ejemplo, en su momento había tarifas que estaban fijadas sobre el valor CIF de la mercadería. Eso desvirtúa la característica de precio, porque no hay relación entre el beneficio y el precio total de la mercadería. ¿Estamos de acuerdo? Y en la actualidad, en las tarifas que tenemos, las tarifas están fijadas por precio de tonelada. También allí se desvirtúa la naturaleza del precio, porque para hacer realmente un precio debería mantener esa contraprestación que es muy difícil de establecer. Tendrían que venir los economistas a decirnos acá cuando hay una efectiva contraprestación, pero de cualquier forma esta no deriva del precio por tonelada, así como antes no derivaba del precio CIF. Por lo tanto, en una posición que manteníamos ya hace mucho tiempo y también era avalada por el profesor Valdés Costa, considerábamos que en esos casos allí, en vez de precios, había un impuesto encubierto, porque era prácticamente establecido por el Estado, más allá del concepto jurídico de precio,
pero era verdaderamente impuesto. Y eso se mantiene inclusive en el tarifario que tenemos hoy en día. No sé, y vi que en el caso de Portugal es algo similar porque también están fijadas las tarifas por precio de tonelada. Sí. Me pareció. Bien, entonces tenemos que esos precios que se pagan por la actividad portuaria se denominan a veces cánones, la efectiva puesta a disposición de bienes del dominio portuario para el uso, ocupación o aprovechamiento de las actividades portuarias, y las tarifas son por la efectiva, dice, prestación de servicios. Tarifas, como yo les digo, es un término que creo que viene del árabe y es como un elenco de precios. Puede ser un elenco de precios o un elenco de porcentajes cuando tratamos de... No tiene un significado técnico, no es ni un impuesto, ni es un precio, no es ningún tipo de tributo, es simplemente un conjunto de precios. El tarifario portuario es un conjunto de tarifas, y el conjunto de tarifas es ese conjunto de precios. Esto es importante porque vemos que pasan los años y se vuelven a reiterar las dudas, ¿no? Bien, la participación de esta Administración Nacional de Puertos y Sociedades está regulada por una ley especial, porque fíjense, se trata de un ente público, va a participar con capitales privados, y entonces eso fue motivo de una norma especial, la 17.243, que lo habilitó para, con capitales privados, participar en la administración, construcción, conservación, explotación de una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. No puede hacer más que eso. Si mañana se quiere hacer otra norma de economía mixta, que están establecidas también previstas en la Constitución, habrá que dictar una norma expresa al respecto. Bien. Estas tarifas están fijadas por la ANP, les decía, con la aprobación del Poder Ejecutivo. Y en los últimos tiempos han recibido un aumento. El año pasado, por ejemplo, tuvieron un aumento del 8%. En este momento se está discutiendo un aumento del 15%. Y esto, por supuesto, que afecta la competitividad del puerto. Nosotros, el Uruguay, ya les digo, es un centro el puerto es una actividad muy relevante. El año pasado Argentina prohibió que determinadas operaciones de traslado de mercaderías se hicieran en el puerto de Montevideo, así que el puerto de Montevideo perdió una parte importante de su trabajo. En estos momentos se trabaja mucho con mercadería proveniente de Paraguay, pero también el aumento continuo de las tarifas puede llevar a la pérdida de ese mercado. Y hay algunas expresiones que preocupan sobre los nuevos tarifarios porque dicen que sí, que evidentemente la intención es cobrar más a quien puede pagar más dentro de una tarifa que, como les decimos, son precios y tiene que tener relación no con la capacidad contributiva, sino con el servicio prestado, ¿verdad? Y esto queda de relieve porque dentro del tarifario tenemos que ver que el mismo tipo de operación práctica tiene una tarifa distinta si es para la exportación, para la importación o para la admisión temporaria, que es otra operación portuaria. Entonces varía muchísimo en una evidente desigualdad que no tiene, que lo aleja esto de la naturaleza jurídica del precio. Entonces, y que toma en cuenta la operación. Una pregunta que hacía Carmen hoy, si la autoridad podía distinguir entre las operaciones. En este caso, los distingue la propia tarifa aprobada por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Porque si una mercadería ingresa en admisión temporaria, que ustedes recordarán que es una operación suspensiva de impuestos, cuando la mercadería entra sin impuestos aduaneros para ser reexportada, ese es el concepto técnico de la admisión temporaria, puede ser la misma operación para quien presta el servicio que cuando entra en importación. Lo único que en un caso será reexportada, en el otro no. Entonces hay una diferencia enorme entre el tarifario para esa actividad, cosa que no se corresponde con esta naturaleza de precios a la que nos referimos. Por eso, digamos que la tarifa portuaria
sigue siendo utilizada un tanto incorrectamente, ¿verdad? Bien. Y acá están un poco las, digamos, las distintas tarifas, no tan bien esquematizadas como nuestro colega de Portugal, pero ahí están las tarifas, uso muelle, uso puerto, etcétera, las distintas tipos de tarifas que tenemos. Bien, vamos a ver entonces ahora otro elemento muy importante y que se relaciona con lo que han expuesto los colegas, que es el puerto libre. En esta ley 16.246, y con el afán de incentivar el uso del puerto, se incorporó una norma que estableció que el puerto de Montevideo, el recinto aduanero portuario, sería un puerto libre. Y acá vamos a referirnos un poquito a los regímenes suspensivos de derechos. Desde el punto de vista aduanero, lo que hoy se conoce como regímenes aduaneros económicos, ¿verdad? En un momento eran regímenes suspensivos de derechos aduaneros, significan que no se cobran estos derechos aduaneros y se distingue cuando no se cobran porque la mercadería ingresa por determinado lugar, que es lo que se llama regímenes suspensivos territoriales. Tenemos los puertos libres, las zonas francas, o pueden ser también los depósitos. Si tenemos varios tipos, puertos, depósitos o zonas, van increyendo en relación con la actividad que se puede realizar en dichos exclaves. Pero todos esos tienen la característica que constituyen un exclave aduanero. Exclave aduanero que está caracterizado primero por la exoneración de tributos aduaneros. Puede estar caracterizado, como la zona franca de nuestro país, por la exoneración también de impuestos, de todo tipo de impuestos. Nosotros todavía tenemos zonas francas con exoneración de todo tipo de impuestos. Puede ser un puerto libre, también puede ser un depósito franco, donde la mercadería queda estacionada. La diferencia es el tipo de actividad que se puede realizar en cada uno de estos, que depende en definitiva de la ley que los cree. La doctrina dice que los puertos libres generalmente son los que simplemente ingresan a la mercadería, las zonas pueden tener distintos regímenes. Las zonas francas uruguayas, por ejemplo, pueden realizar actividad industrial, comercial y de servicios, fíjense ustedes qué amplio, con una exoneración total de tributos. Y en este puerto libre está definido en la ley cuál es la característica, ¿verdad? Dice, la circulación de mercadería en el puerto de Montevideo y en aquellos otros puertos y terminales portuarios de la República será libre. ¿Qué quiere decir eso de libre? Y a continuación lo expresa. No se exigirán autorizaciones ni trámites formales, salvo aquellos que, siendo estrictamente necesarios para el conocimiento de la administración portuaria, se establezcan por esta en relación con las competencias que se le atribuyen en la ley, su reglamentación y normativa complementaria. Pero esto no termina acá. La circulación es libre. ¿Pero qué actividades se pueden realizar? Dice, no significarán modificaciones de la naturaleza del producto o mercadería y quedarán limitadas a operaciones de depósito, almacenamiento, pero comprende también reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado, desagrupado, consolidado, desconsolidado, manipulado, fraccionamiento, y además pueden ser enajenadas en el puerto libre directamente. Esto produjo un incremento muy importante en la actividad del puerto de Montevideo, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista tributario, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tenemos allí? Que ingresan al puerto libre de derechos aduaneros. Las operaciones, como es una especie de... todo eso cuando se realiza en el recinto aduanero portuario, que se distingue, ¿verdad? Y que debe ser definido por la autoridad portuaria. Entonces, todas las operaciones que se realizan allí se consideran como no realizadas en el territorio de la República. Por lo tanto, tampoco generarán IVA, que se rigen por el principio de la territorialidad.
En cuanto se introduzcan del puerto libre al territorio aduanero, desde el recinto aduanero definido en el puerto de Montevideo o las demás terminales de la República, se considerarán importaciones. Recién en ese momento que del recinto portuario del puerto libre ingresan a Montevideo, en ese momento recién se considera que hay una importación o un despacho de entrada procedente del exterior y deberán cumplir los trámites y pagos que correspondan. Por lo tanto, están exentas de todos los tributos y recargos aplicables a la importación o en ocasión de la misma, ¿verdad? Sin perjuicio de los controles que pueda realizar, por supuesto, la aduana. Bien, esto, como les decía, ha sido sumamente interesante, aunque en los últimos años también se ha incrementado el control, porque evidentemente esta flexibilidad, esta libertad, era un llamador para que en ese puerto, donde se podía traspasar la mercadería, abrir los contenedores, etcétera, pero últimamente también se han incrementado los controles de aduana en el puerto y la actividad sigue siendo beneficiaria para el puerto, ¿no? Y por eso ha resultado muy interesante la promoción de la actividad portuaria. Por otro lado, ustedes saben que los regímenes no territoriales son los que dijimos de admisión temporaria y drawback, que el drawback es la devolución de los impuestos que se pagan cuando, para determinados destinos. Pero tenemos, la felicidad no es absoluta, y entonces hoy en día tenemos un grave problema de armonización dentro del Mercosur. Entonces, el Mercosur es una zona de unión aduanera que ingresa Uruguay, Argentina, Venezuela, Paraguay, que lo sacaron, y que es una unión aduanera imperfecta. Su programa, digamos, de liberalización ha quedado bastante detenido en los últimos años, porque se preveía que ya a esta altura debía ser una zona superado la unión aduanera y entrar en una unión económica, pero ha quedado bastante detenido. Y una de las causales de ello es que no se podía aprobar un código aduanero. Pero además hay otras de fondo, ¿verdad? La diversidad política de los países hace prácticamente imposible hoy avanzar en esta unión aduanera. Pero ¿cómo se conjuga este puerto libre con un nuevo código aduanero? Eso hace un poco a todo lo que había mencionado el colega sobre las zonas francas, y a mí me plantea unos problemas posteriores que podrían darse por aplicación también del BEPS, que es algo que nos va a todo el mundo, ¿no? El Mercosur estaba detenido porque no se podía aprobar, les decía, el código aduanero del Mercosur. Una de las últimas resoluciones, una decisión 27 de 2010, hizo que se aprobara el código aduanero del Mercosur, que ya fue suscrito por el Uruguay, no por todos los países que lo integran. Y no incorpora una definición clara del estatus jurídico de los puertos y aeropuertos libres. Sí incorpora de zona franca, y esto creo que fue una de las causas que estuvo detenido mucho tiempo. Sobre el territorio político del Mercosur distingue áreas territoriales diferentes, habla de las zonas aduaneras diferentes, una zona primaria aduanera, ocupada por los puertos, aeropuertos, puntos de frontera y áreas adyacentes. Una zona secundaria, que es parte del territorio aduanero no comprendida en la zona primaria aduanera. Y una zona de vigilancia aduanera especial, que define como el ámbito de la zona secundaria aduanera, especialmente delimitada para asegurar un mejor control aduanero y en el cual la circulación de mercaderías se encuentra sometida a disposiciones especiales de control en virtud de su proximidad a la frontera, a los puertos o los aeropuertos internacionales. El Código Aduanero uruguayo, existía un Código Aduanero, pero fue aprobado, son 180, no 189 días, fue aprobado el 22 de septiembre de 2014, quiere decir que entró en vigencia en marzo de este año. Y
Se refiere también a la zona primaria, como ustedes ven ahí, que está constituida por el área terrestre o acuática, ocupada por los puertos, aeropuertos, etcétera, delimitadas por la ley y habilitadas por la Dirección Nacional de Aduanas, donde se efectúa el control de la entrada, salida, permanencia, almacenamiento y circulación de mercaderías, medios de transporte y personas. Luego, fíjense la solución que toma este código aduanero. Dice, los puertos y aeropuertos en los que a la fecha de entrada en vigencia del presente código se aplican los regímenes previstos en la ley 16.246, es este régimen de puerto libre, se considerarán zonas primarias aduaneras y se les continuará aplicando lo establecido por dichas disposiciones sin perjuicio de lo previsto en este código en referencia a dichos puertos y aeropuertos. Quiere decir que el código aduanero nuevo, aprobado luego del código aduanero del Mercosur, sigue manteniendo por vocación unilateral el régimen de esos puertos libres que no son definidos por el código del Mercosur. Lo que, a mi juicio, provocará problemas de implementación en el futuro. Yo recuerdo haber asistido a muchas reuniones de la Comisión de Puertos que estudiaba este tema, y cuando se llegaba al tema de Puerto Libre, nadie podía hablar, porque en ningún país quería revelar su situación o la situación de su puerto, ¿verdad? Finalmente, el Código Aduanero del Mercosur no se pronuncia, el Código Aduanero uruguayo mantiene la posición del puerto libre y creemos que esto no es la última palabra, sino que empezarán a plantearse ahora los problemas, ¿verdad? Bien, la vigencia definitiva del código es a partir del 18 de marzo de 2015. Por lo tanto, por otro lado, los países como Argentina han adoptado las normas del Código Aduanero del Mercosur y no tienen un régimen de puerto libre en sus puertos. Ahora, fíjense ustedes, este régimen de puerto libre es un incentivo que da el gobierno uruguayo a los puertos. Estamos en una zona de integración, unión aduanera, debemos unificar. Para proseguir en el camino de la integración, lo primero a unificar son las normas aduaneras. Acá Uruguay trata de mantener su incentivo con esta medida, pero evidentemente será difícil avanzar por la unificación que requiere la unión aduanera perfecta. Por otro lado, vamos a traer a colación la nueva estrella del derecho tributario, que es el BEPS. El BEPS tiene una norma, una referencia expresa a los incentivos que otorgan los países, ¿verdad? Exigiendo que esos incentivos no produzcan desigualdades entre los países y demás. Yo pienso de que un régimen así, inclusive todo el tema de las zonas francas, está siendo, considero que a la luz de esta norma, revisado un poco en Uruguay. Nosotros les decíamos, tenemos un régimen de zona franca sumamente amplio, que puede ser para cualquier actividad, inclusive servicios, y con una exoneración total de tributos. Y en los últimos años se les está exigiendo lo que ya exige el BEPS, que haya una actividad sustantiva dentro de la zona. Pero eso se exige para todas las normas de incentivos. Pero mi preocupación es que este puerto libre, que ha tratado de ser protegido Uruguay dentro del ámbito regional, reciba algún tipo de masazo de este proyecto BEPS que termine definitivamente con lo que ha sido muy importante para el desarrollo del puerto. Por tanto, entonces, y concluyendo, desde el punto de vista económico y financiero, los puertos presentan distintas formas de financiamiento. Evidentemente que cuando ya salimos del ámbito público, parece un modelo atrasado. Nosotros tenemos un ámbito público, pero simplemente de administración portuaria. En realidad, todo lo demás debe ser realizado por los privados, la prestación efectiva de los servicios y demás. Y entonces tenemos como ingresos los que provienen de las concesiones. Las grandes obras portuarias pasan a ser realizadas por los privados
todos estos que reciben concesiones del Estado son los que traen las grandes grúas o los grandes desarrollos privados. Hay un proyecto que está, ustedes habrán escuchado, porque inclusive acá de Vigo se había ido a ver, un proyecto de puerto de aguas profundas en La Paloma, para el cual se intentaba aplicar un régimen de financiación nuevo que tenemos de participación público-privada, un régimen bastante complicado, pero que para determinados emprendimientos se acaba de realizar el primero en Uruguay, que es una cárcel, es una financiación público-privada, PP, y se planteaba este proyecto como una de las alternativas, donde en realidad lo que hay es una obra que realiza un privado y se establece una ecuación económica. En este de la cárcel, la ecuación económica la pagará el Estado a posteriori y pagará X pesos por tal preso. Bien, no sabemos cómo sería la ecuación económica en el caso del puerto de aguas profundas. Por el momento este puerto de aguas profundas ha sido suspendido, pero se pretendía un poco aplicarle este sistema. Quiere decir que ya el Estado no realiza grandes obras, sino busca o concesiones, que deberían ser en régimen de concesión, o estos mecanismos alternativos como PP. Sin embargo, sigue cobrando tarifas porque hay determinadas obras que sí que las realiza el Estado. La puesta de los muelles, de algunos de los muelles, o el dragado, esas actividades, esos servicios indirectos siguen siendo brindados por el Estado, por el cual sigue cobrando tarifas. Y estas tarifas se incrementan. En fin, es un problema sumamente complejo que espero que Vigo pueda colaborar en una solución global. Gracias.